Bienvenidos. Hay una idea que casi todos tenemos muy arraigada, que los antibióticos son un invento del siglo XX. Un milagro de la medicina moderna, ¿no? Fleming, la penicilina y todo eso. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la humanidad lleva usando antibióticos, sin saberlo, por milenios? Fíjate que uno de los documentos que analizamos hoy revela algo que parece de ciencia ficción. Se han encontrado rastros de tetraciclina, sí, la que usamos hoy, en restos óseos de la antigua Nubia, ¿De qué época estamos hablando? del año 350 después de Cristo. O pensemos en la artemisinina, un antipalúdico potentísimo, pues viene de una planta usada por siglos en la medicina china. Es que esa convivencia con sustancias antimicrobianas es antiquísima. El problema en realidad no es la sustancia, es la escala. La escala y la forma en que la usamos. Exacto. Durante milenios fue una relación de equilibrio, pero en los últimos 80 años la convertimos en una guerra total y la hemos librado de forma, indiscriminada. El resultado es esta crisis global. Silenciosa, pero devastadora. Totalmente. Y es clave entender que no es solo un tema de bacterias y antibióticos, ¿eh? También está cayendo la eficacia de los medicamentos contra hongos, virus, parásitos. O sea, nos estamos desarmando a nosotros mismos. Justo a eso iba. Estamos perdiendo las herramientas que definieron la medicina del último siglo. Por eso, hoy vamos a meternos de lleno en un documento técnico del Ministerio de Salud de Colombia. Es denso, pero fascinante. Es, en esencia, un plan de batalla. Es un plan de batalla, exactamente. No es solo un papel con buenas intenciones, es un manual de operaciones. Así que la misión de hoy es desglosar el tamaño real del problema, la estrategia que proponen y, lo más importante, cómo se lleva todo esto a la práctica en un hospital. Para empezar, tenemos que entender la magnitud de esto. El documento arranca con una proyección que, francamente, pone los pelos de punta. La del informe O'Neill. Esa misma. Estima que para el año 2050 las muertes anuales por infecciones resistentes podrían llegar a 10 millones. ¿10 millones? Para ponerlo en contexto, hoy el cáncer causa unos 8 millones de muertes al año. O sea, estaríamos hablando de una nueva plaga global creada por nosotros. Y esa es la cifra macro, el titular casi apocalíptico. Pero el impacto ya lo vemos hoy, en cada hospital. La resistencia no solo mata, hace todo más complicado, más largo y mucho más caro. Aumenta la morbilidad, que significa que todo es más grave. Claro. Imagina un paciente que entra para una cirugía de rodilla, algo de rutina, y termina 2 meses en la UCI. No por la cirugía, sino por una bacteria en su prótesis que es inmune a casi todo. Ese es el drama diario que este documento busca frenar. El documento, de hecho, da un ejemplo muy colombiano con el Staphylococcus aureus meticilino resistente, una de estas superbacterias. El SARM. Exacto. Los pacientes infectados con esa bacteria no solo se quedan mucho más tiempo en el hospital, sino que su riesgo de morir se dispara si el tratamiento inicial, el que se da a ciegas, El empírico, antes de tener los resultados de laboratorio. si ese tratamiento no es el correcto. Exacto. Y eso genera un círculo vicioso terrible. Como los médicos le temen a estas bacterias, a menudo arrancan con los antibióticos más potentes, las bombas atómicas. Claro, para cubrirse las espaldas. Pero usar esas bombas de forma rutinaria es precisamente lo que acelera que aparezcan resistencias peores. Es una carrera armamentista que vamos perdiendo. Y los costos son astronómicos. El documento cita un estudio de Estados Unidos que calcula que esto añade $20 millones anuales a los costos de salud. Es insostenible. Yo siempre asumí que este era un problema de hospitales, de UCIs. Pero luego leí una parte del documento que me cambió la perspectiva por completo. La parte de una salud. Sí. Habla de residuos de gentamicina e ivermectina encontrados en pollos y cerdos en Colombia. O, esto es más raro aún, del uso de antifúngicos en plantaciones de flores para que los pétalos no se manchen. Y yo me pregunto, ¿cómo se conecta una rosa de exportación con una infección resistente en un paciente en Bogotá? Esa conexión es la clave de CODO. Es el concepto de una salud, o One Health. La idea de que la salud humana, la animal y la del medio ambiente están íntimamente ligadas. No hay fronteras. No hay fronteras para las bacterias ni para los genes de resistencia.
Un antibiótico que se usa en ganadería puede generar bacterias resistentes que luego llegan a nuestra cocina. Los fungicidas de la agricultura, que son muy parecidos a los de uso médico, entrenan a los hongos del ambiente para resistir. Y todo eso converge en las IAS, las infecciones asociadas a la atención en salud. Son la punta del iceberg. Entendido. Entonces, frente a un problema tan complejo, uno pensaría que la solución tiene que ser un súper antibiótico nuevo. Pero lo que me sorprendió de este plan es que no va por ahí. La solución que proponen es un cambio radical en la... En la gestión. Exactamente. Es logística, es trabajo en equipo. Es, en esencia, burocracia bien hecha. Y a esa burocracia salvadora la llaman PROA. Exactamente. Los PROA, los programas de optimización de antimicrobianos, son el corazón de la estrategia. La premisa es simple. Nuestro recurso más valioso no es un medicamento nuevo, es la efectividad de los que ya tenemos. Proteger lo que funciona. Eso es. Un PROA es una estrategia coordinada dentro del hospital para proteger esa efectividad. El objetivo es usar los antimicrobianos de la forma más inteligente posible. El medicamento correcto, la dosis correcta, por el tiempo justo. Ni más ni menos. Y eso, supongo, mejora todo. El resultado del paciente, menos efectos adversos. Y crucialmente, le quita presión a las bacterias para que desarrollen resistencia. Y de paso, le ahorra una fortuna al sistema. Y el equipo que proponen para liderar un PROA me parece fascinante. No es solo un infectólogo dando órdenes. El documento exige un equipo multidisciplinario. Es como un equipo de vengadores, como decías antes. Sí, es que habla de un profesional en infectología, claro, pero también uno de química farmacéutica, uno de enfermería, un microbiólogo, un epidemiólogo y hasta un representante administrativo. Suena a chiste, ¿no? ¿Cómo se logra que todos ellos trabajen juntos? Esa es la genialidad y el desafío. Cada uno aporta una pieza del rompecabezas que los otros no ven. El médico ve al paciente, pero el químico farmacéutico ve la estabilidad del medicamento. La enfermera o el enfermero está en la trinchera, ve los primeros signos de una infección. Claro, el microbiólogo le pone nombre al enemigo en el laboratorio. El epidemiólogo ve los patrones en todo el hospital. ¿Y el administrativo? Bueno, el administrativo se asegura de que haya recursos para que todo funcione. Me imagino que las reuniones de esos equipos deben ser intensas. El administrativo preocupado por el costo y el infectólogo diciendo que es la única opción para salvar a alguien. Sin duda. El éxito de un PROA depende tanto de la diplomacia como de la ciencia. Y hay un dato demoledor que menciona el documento. Los hospitales que tienen a un infectólogo en el equipo PROA logran reducir el consumo de antimicrobianos, los costos y, lo más importante, la mortalidad. Esa coordinación salva vidas. De acuerdo, tener el equipo es el primer paso. Pero un equipo de estrellas sin un plan de juego, pues no gana. Y por lo que veo, el plan es increíblemente metódico. Un ciclo de ingeniería. Planear, hacer, verificar y actuar. Lo dividen en 5 fases. Así es. Las primeras son de preparación. Formar el equipo, conseguir apoyo de la dirección, hacer un diagnóstico inicial, una autofoto de la institución. Pero la fase 3, la de ejecución, es donde está la acción. Las herramientas del día a día, exacto. La primera, desarrollar o adaptar guías de práctica clínica, las GPC. Que es, en el fondo, un intento de estandarizar. Que el manejo de una neumonía sea similar si el paciente llega un lunes por la mañana o un sábado por la noche. Es reducir la variabilidad innecesaria. El problema es que las guías a veces son libros que nadie lee. Por eso, el documento también habla de algoritmos, diagramas de flujos simples, casi una receta. Y de integrar ayudas en la historia clínica electrónica. Eso es clave. Imagina que un médico va a recetar algo y salta una alerta. Recordatorio, la guía local recomienda 5 días de tratamiento, no 10. Esas pequeñas ayudas tienen un impacto enorme. Pero la estrategia más directa, y supongo que la más polémica, es el control de la prescripción. Proponen dividir los antibióticos en 2 grupos. Un grupo 2 de uso más o menos libre. Amoxicilina, penicilina, los comunes. Y un grupo 1, de uso restringido, donde están las joyas de la corona. Meropenem, vancomicina, los de última línea. Para usar uno de estos, se necesita una preautorización del equipo PROA. Y aquí es donde surgen las tensiones. Es una medida necesaria, pero choca con la autonomía del médico. La lógica es impecable.
Estas balas de plata hay que protegerlas. No se pueden usar por si acaso. La preautorización busca asegurar que su uso esté justificado. Suena lógico, pero puedo escuchar a los médicos de urgencias quejándose. Tengo un paciente que se está muriendo y tengo que llenar un formulario o llamar a alguien para que me dé permiso. ¿No puede esa burocracia costar vidas? Esa es la crítica más válida. Por eso el documento es claro. El sistema debe ser ágil y estar disponible 24/7. No puede ser un obstáculo. Y también plantea una alternativa: la auditoría prospectiva con retroalimentación. ¿Qué es eso exactamente? En ese modelo, el médico de urgencias puede iniciar el antibiótico que considere. Pero, en las siguientes 24 a 48 horas, el equipo PROA revisa el caso y hace sugerencias. O sea, no es un permiso. No, es una asesoría experta a posteriori. Pueden decir, viendo los resultados se puede cambiar a un antibiótico de espectro más reducido. O, la dosis parece muy alta para la función renal del paciente. Es un modelo de colaboración, no de fiscalización. Entiendo. Entonces se monta todo este sistema. El equipo, las guías, los controles. Pero ¿cómo se sabe si de verdad está funcionando? Lo que no se mide no se puede mejorar. Esa frase es la columna vertebral de esta parte del plan. El documento exige medir, y con indicadores estandarizados. Y aquí introduce dos conceptos que suenan áridos, pero son cruciales: la DDD y la DOT. Suenan a siglas de una agencia gubernamental. Podría ser. Pensemos en la DDD, la dosis diaria definida. Es que, ¿cómo comparas el consumo de antibióticos entre hospitales? No puedes comparar toneladas de amoxicilina con unos gramos de un antibiótico superpotente. Peras con manzanas. Exacto. La DDD es una unidad de medida, una especie de moneda universal para el consumo de antibióticos, estandarizada por la OMS. Convierte todo a un valor común y de repente puedes ver qué servicio gasta más o si el consumo general sube o baja. Es contabilidad aplicada a la guerra contra las bacterias. Ok, DDD es la moneda. ¿Y la DOT? La DOT, o días de terapia, es mucho más intuitiva. Es literalmente contar los días. ¿Cuántos días en total recibieron antibióticos los pacientes de un hospital en un mes? Es más directo. Mucho más. Si un programa PROA logra reducir los tratamientos de 10 a 7 días en promedio, el número de DOTs se desploma, y eso se puede medir y reportar. Es una forma de medir la presión antibiótica total en el hospital. Y no se queda ahí. El documento pide medir cosas súper específicas, como el porcentaje de veces que se ajusta un tratamiento cuando llega el resultado del laboratorio. O sea, cuántas veces pasamos de un cañón a un rifle de precisión. Exacto. O medir la duración de la profilaxis en cirugía, el antibiótico que se da antes de operar. La recomendación es no darlo por más de 24 horas, pero en muchos sitios se sigue dando por días por si acaso. Medir eso es un indicador de calidad brutal. Y si conectamos todo, vemos el ciclo completo. Esos datos de DDE, DOT y cumplimiento no son para un reporte que se guarda en un cajón. Son el combustible del plan de mejora. La información alimenta un proceso continuo para ver qué funciona y qué no, y para ajustar las estrategias. El PROA es un sistema vivo que aprende de sí mismo. Entonces, para recapitular, la resistencia antimicrobiana es mucho más que un problema médico. Es una amenaza sanitaria, económica y hasta de seguridad global. Totalmente. Sus causas son sistémicas. Van desde una UCI en Bogotá, pasando por una granja de pollos, hasta una plantación de flores. Y la respuesta, por lo tanto, tiene que ser igual de sistémica. Y eso es lo que demuestran los programas PROA. No es una solución mágica. Es un trabajo metódico. Basado en equipos que colaboran, herramientas claras y, sobre todo, la humildad de medir constantemente para poder mejorar. Exacto. Lo valioso de este documento es que pasa de la preocupación abstracta a la acción concreta. Es un manual de operaciones pragmático. No dice solo usen bien los antibióticos, sino que detalla el quién, el cómo y el con qué. Ofrece una hoja de ruta para que las instituciones construyan su propia defensa. Toda la estrategia que hemos desglosado se enfoca, lógicamente, en los sistemas de salud, en los profesionales, pero el documento menciona, de pasada, casi al final, la importancia de educar al público sobre la automedicación. Y eso me deja con una reflexión final. Una pregunta para quienes nos escuchan. Hemos visto el plan para los hospitales, pero
Más allá de estas políticas, ¿cómo puede cada persona, en sus decisiones diarias, al no presionar por un antibiótico para un resfriado, al no automedicarse, convertirse en un guardián activo en esta lucha, transformando la conciencia del problema en una acción concreta y cotidiana?